Dicen que después de toda tempestad viene la calma. ¿Cómo te va, Walter? Buen día, Miguel. Buen día a todos a teleaudiencia. Bueno, hablábamos de las obras que se habían llevado a cabo en su momento en la parte alta, en la cuenca alta del Calvario. Eh, y también yo creo que hay que relacionarlo en cierta medida, por lo menos en lo que hace a nuestra intención de preguntar, respecto al fenómeno que cómo se da, ¿no? Es decir, 100 milímetros 100 milímetros a lo largo de varias horas, pero 30 de golpe. ¿Cómo ha repercutido todo esto en la parte alta? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el 2010, que tuvimos un fenómeno también de similares características, inclusive mayores características. Y bueno, ahí se comenzó a trabajar con el proyecto que ya estaba. Bueno, acá Héctor seguramente va a poder dar una reseña de cómo venía el tema, pero nosotros en el 2009 agarramos el problema. Sabíamos que había en la cuenca alta algunas deficiencias con respecto al mantenimiento de algunas obras. Entendimos que eran muy importantes para la dinámica del agua en el pueblo y bueno, comenzamos a trabajar. Obviamente que con el apoyo del intendente se obtuvieron recursos y pudimos articular con el INTA y con el Ministerio de Asuntos Agrarios y empezarle a dar forma un poco al trabajo que se había iniciado ya hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Hoy por hoy las obras, tuvimos una recorrida estos últimos días, vimos que funcionaron bien. Es un trabajo que se continúa, por ahí capaz que de manera silenciosa, pero a medida que se pueden ir obteniendo los recursos, tanto humanos como de maquinaria, se sigue avanzando. Todavía hay cosas por hacer, pero vamos viendo que a medida que nosotros concretamos las obras, ya sea nuevas o de mantenimiento, vemos que va mejorando el sistema, cómo va retrasando el agua en la cuenca alta. Es bastante significativo y bueno, tenemos que un fenómeno como el de días pasados no tiene el impacto que podría llegar a tener, que ya sabemos cómo ha sido, ¿no es cierto? Héctor Pelta, ¿cómo te va? Yo soy Miguel, ¿cómo andás? Buen día, ¿todo Buen bien? día, bien, bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está Ponciano? Ya que está en Buen día, imagen, los saludo a los ¿cómo dos. andás? Esto recuerdo cuando vino Julián Domínguez, es decir, que se hablaba de este tema de la contención, también convengamos que se habló de un canal de guarda más amplio, que bueno, esta es una obra mucho más dantesca, ¿no? Sí, no, el tema fue así. Cuando viene Julián Domínguez en el 2011, enero del 2011, habíamos tenido un evento, en realidad, que no se puede prever un evento de ese tipo en función de los registros que había. Es decir, la obra cuando fue diseñada, esto comienza en el año 64 con la intendencia de Adolfo Kubler, con la participación de INTA, el Instituto de Ordenación de Vertiente de Ingeniería Forestal, una consultora privada. Bueno, se había hecho todo un programa de intervención muy interesante y se había tomado una tormenta de proyectos con una recurrencia de una vez cada 10 años. Es decir, cuando hablamos de recurrencia es que ese evento se puede producir una vez cada 10 años. Sí, sigue siendo cíclico el evento. Sin ningún tipo de duda, los cambios climáticos se ven en muy largo plazo. Es decir, cuando hablamos en realidad de cambios climáticos, lo que hay son tendencias, pero el cambio para que se establezca es de largo plazo. Entonces se hace una tormenta de proyectos que la lluvia del 2011 excede prácticamente por 3 lo que había sido estipulado para la realización de las obras. Bueno, cuando viene Domínguez, se le hace un pedido, hacemos una recorrida por la zona, se le hace un pedido de maquinaria pesada, que era lo que necesitábamos,
y de recursos para hacer todo un replanteo y repaso de las obras existentes. El canal de guardia al que vos hacés mención es el que está arriba del Calvario. Es decir, es el que cruzamos para ir a donde está la cueva, de donde está el Cristo Yacente. Hay un puente ahí, bueno, que justamente pasa sobre el canal. Eso está tomando el agua de 2000 metros más o menos del Calvario, aguas arriba, viene tomando todo el agua que baja de la sierra y la conduce a los diques que estábamos viendo abajo. Se hicieron replanteo de obras, se agregaron obras nuevas, se controlaron escapes de agua a las obras anteriores. Esto lo empezamos en el 2011 y seguimos haciendo paulatinamente, como decía Walter. Inclusive, bueno, nos está faltando una parte de sistematización con curvas a nivel en uno de los establecimientos. Después de la lluvia, el día martes, Ponciano. El martes. El martes fuimos a recorrer a ver cómo habían funcionado las obras, a ver si había roturas en lo que era viejo, en lo último que se había hecho en el campo de Marisa. Observamos algunas roturas en el campo de Marisa, pero sí lo que también observamos fue que no hubo el deterioro del camino que era esperable verse después de una lluvia de esa magnitud. O sea que las obras que se hicieron, a pesar de pequeñas roturas, funcionaron bien. Esos zanjones que van al costado. Y que cortaban el camino, Claro. que te lo hacía intransitable prácticamente. Ahí en el 2011, bueno, ese camino quedó totalmente intransitable, con pozos de 2 metros y algo. Ahora hay alguna cortada de agua que va de las banquinas hacia adentro porque fueron tapadas por el arrastre de tierra del propio camino. Entonces ahí, bueno, pero no se cortó. También nos fuimos para atrás del hípico, porque lo que veíamos el día lunes, en plena lluvia, era que bajaba agua de ahí. ¿Por qué baja ese agua? Bueno, ahí es uno de los temas que tenemos que ver. Prácticamente hay una parte que hay que terminar de sistematizar con curvas a nivel en el campo de Nani. No es mucho lo que hay, pero hay otro tema de por qué el agua corrió de la forma que corrió, que los suelos están saturados. Entonces la capacidad de absorción que tienen los suelos a nivel, estamos hablando a nivel de campo, lo del pueblo es otra cosa. Ya están en una etapa de saturación. No nos olvidemos que este año andamos cerca de los 1000 milímetros y todavía nos están faltando las lluvias de noviembre y diciembre, que normalmente son lluviosas. Entonces, ahí vimos algunas bajadas de agua, el rebalse de lo que es el límite entre el campo del Nani y el hípico, es decir, ahí hay un canal que es, en realidad es banquina, estuvimos viéndolo tanto con Walter como con Ponciano y con Luciana, que también nos acompañó en la recorrida. Bueno, ahí hay que hacer un replanteo de esas banquinas. Estuvimos viendo en otras partes donde está totalmente tapado los desagotes y ver en el campo de Nani qué obra de tipo complementaria, aparte de la curva, estaría haciendo falta. Lo que hay que tener en cuenta es que estos eventos son eventos extraordinarios, que cada vez se repiten más seguido. El otro día, escuchando un meteorólogo, hablaba de que septiembre, desde que hay registro a nivel mundial, fue el septiembre más caluroso desde el año 1800 y algo, que son los registros a nivel mundial. Es decir, los eventos se van acelerando, posiblemente esto sea una tendencia, aunque cuando uno analiza de 1892 las lluvias hasta la fecha, estaríamos en un periodo de ciclo seco. Todavía en ciclo seco. Sí. Todavía no volvimos a subir la curva. La tendencia está indicando eso. La que nos espera, entonces. No le demos mucha bolilla a las tendencias, porque los promedios, estamos en una zona semiárida. Es decir, en una zona semiárida la principal característica que tiene es que todo es normal. Claro. Las sequías son normales,
las lluvias excesivas son normales, los fríos excesivos. Siempre andamos por la cornisa. Somos normales. La alta variabilidad climática es lo que caracteriza la zona semiárida en la que estamos metidos. Entonces, bueno, la cosa es un poco así. Hay medidas de prevención, que es lo que hemos hecho en la sierra, que por suerte las obras funcionan. No, por suerte. Es decir, acá vamos a sacar la suerte. Vamos a darle valor al trabajo que se hizo, que no es suerte. Esto tuvo un estudio previo de muchos años atrás, las reformas que se hicieron sobre el terreno. Es decir, hay una respuesta técnica a una problemática. Las obras funcionaron, y funcionaron bien. Cuando vemos, no ahí, sino cuando veíamos los diques, la retención, la batería de prediques, la corrida de agua hacia el dique grande que viene desde los canales que actúan por rebalse, nos da la pauta que estamos muy bien encaminados en la solución de este tipo de problemas. Ahora, Héctor, digamos, la pregunta que se hace la gente, ¿no? Porque el gran problema sigue siendo un sector de nuestra ciudad que se sigue inundando. Lo que estamos logrando es frenar la erosión, pero cuando tenemos cantidad de agua como ocurrió y en pocos minutos, se nos empieza a complicar el tema. Sí, pero vos fijate, Miguel, que hay mucha agua que no baja de la sierra. Cuando vos empezás a recorrer el pueblo, te das cuenta que no hay la absorción que teníamos años antes. Es decir, hoy tenemos problemas de desagotes de patios que van a las cloacas y las cloacas no tienen capacidad para conducir todo ese excedente de agua. No, pero el canal que tenemos en Laines viene de la sierra directamente. Pero ese canal... Viene por detrás de lo de Nani. Exactamente, ese es uno de los temas. Pero el problema, ¿no? Vos fíjate que el agua no llegó a las veredas. El problema que tenemos por ahí es una deficiencia de desagote contra las vías. Es decir, y eso se ve más en Carbone que en Laines. Porque en Laines, si bien hoy todavía está corriendo el agua, hoy está corriendo, y vos mirás y prácticamente no baja nada de agua de la sierra. Es agua que viene, que todavía es remanente en el canal que está sobre la Moreno, que actuó un poco de partidor. Una parte va hacia lo que es la Kugler, la calle Kugler, que esa recibe encima agua de la rotonda de la 76, de la mitad de la rotonda entre la 76 y el acceso, recibe agua, y ese agua viene para Torkins, porque la pendiente en realidad no es hacia el sauce, no es hacia la 76, sino hacia el pueblo. Entonces hay toda un área de aporte que va, se encamina junto con el agua que baja por el camino de Kugler, y que es derivada por la Kugler hasta las vías. Ahora, el agua, a ver, vamos a poner una cosa en claro. El agua vos no podés pararla totalmente. No, es decir, pero estas frenás. son... Fíjate, esto es Laines, ¿no? Esta es Laines. Esta es Laines. Vos fijate cómo viene el agua. Es decir, viene mucha agua. Sí. Ahora, cuando vos veías cómo bajaba, y parte era del campo de Nani, parte es del propio, de lo que cae ahí, parte es lo que baja por el camino del Calvario, porque vos pensás que el camino del Calvario tiene una longitud de alrededor de 8 o 10 kilómetros. Si consideramos el ancho solamente 1 milímetro por hectárea, eso es, el camino representa alrededor de 30 hectáreas. 1 milímetro por hectárea que no se absorba son 10.000 litros de agua. Claro, y ahí no tenés pastura, no tenés nada. Ahí no tengo nada. Claro. Es decir, eso, lo que se hizo son obras complementarias que permitieron el frenado en la banquina, en las dos banquinas, cuestión de que el agua vaya mansa. Es decir, que es uno de los temas. Nosotros tenemos que sacarle velocidad al agua. ¿Está? Pero solamente si nosotros consideramos que 1 milímetro por hectárea son 10.000 litros, vamos a hacerla más fácil, la cuenta, 10 metros cúbicos. 30 hectáreas, 1 milímetro, son 300 metros cúbicos. 1 milímetro que no se absorba. Tenés un caudal. El caudal es infernal. Esos son un poco los ejemplos de este agua que baja, ¿no?
Héctor, yo digo, estaba escuchando atentamente lo que vos decías, pero también lo del escenario, ¿no? Que el escenario, evidentemente, no hay absorción, posibilidades de mayor precipitación, o que por lo menos este fenómeno se puede volver a repetir. ¿Se puede resolver en algo? Dejemos de lado la obra del ferrocarril, que evidentemente hay que hacerla porque no hay otra salida desde ese punto de vista. Es un poco lo que reclaman los vecinos. Pero digo, desde la obra que se ha hecho en la parte alta, con las modificaciones que ustedes tienen pensado, ¿se puede llegar a menguar un poco Y yo te diría que dentro de lo que hemos visto en las recorridas que venimos haciendo, porque cada vez que llueve andamos ahí en la Moreno viendo, viste, por dónde está bajando el agua, lo único que estaría faltando como parte importante es la sistematización de alrededor de 50 a 60 hectáreas. Es decir, con eso frenaríamos un poco lo que viene del campo del Ani hacia el Hípico y del Hípico hacia el canal de guardia que está sobre la Moreno y que baja parte en Carbone y parte en Lainez. Es decir, pero no pensemos... Igual ese es un punto de conflicto, o sea, por la cantidad de agua que baja, ¿no? Claro, pero no pensemos que con esto vamos a solucionar el 100%, eso es imposible. Es decir, no hay obra, incluido lo que se debería estar pensando a futuro como una obra sumamente importante, es generar todo canales cubiertos de desagüe. Es decir, el pueblo no tiene alcantarillas, no tiene sistema de desagüe propio que vaya subterráneamente. Es decir, todo lo que tenemos de desagüe son las propias calles que actúan en función de las pendientes que tienen como canales. Tendríamos que estar hablando de una obra dantesca. Habría que levantar todo el pavimento, habría que redimensionar todo lo que es bajada, alcantarillas, y tienen que ser, yo no te digo el arroyo Maldonado, pero Más o menos. Especialmente en alguna de las calles. Por ejemplo, tendría que ser Lainez seguro, Carbone seguro, la Kugler seguro y alguna más. Sí, a ver cómo drena aguas abajo, ¿no? Porque después tenés el otro. Después tenés el otro problema. Porque uno de los inconvenientes que tiene el agua es decir, bueno, yo me saco el agua, no me llega al pueblo. ¿Dónde la mando? Tengo que inundar algo. Algo tengo que inundar. ¿Está? Es decir, porque al sauce no llego. Si no llego a la altura de la papelera, por ahí debo estar llegando, por un tema de pendientes. Es decir, llega con un caño así, lo de las cloacas, pero que a mí no me... Si yo le mando el agua esa, a ese desagote, el agua que viene, Claro. Lo que termino haciendo es descalzando el rebalse. Porque me va a ir comiendo por los costados. Entonces, esto hay que pensarlo, que es como solución integral. Lo único que se puede hacer, por lo menos con las tecnologías que hoy están disponibles, es frenar velocidad y terminar de hacer las obras complementarias para retener la mayor cantidad de agua posible. Este es un concepto, el de esta obra, que es diferente a lo que maneja normalmente hidráulica. Hidráulica maneja desagües, nosotros manejamos retención. Claro. Sí, lo que pasa es que en esto de la retención, si no tenés absorción, se complica también. Sin duda, pero con el desagüe, vos pensás lo que hubiera sido un canal de desagüe neto, con toda el agua que bajó de la ciudad, con toda el agua que cayó. Claro. Si pensemos que el área piloto, que es lo que está dentro de este área que es crítica, son solamente 1.400 hectáreas. La mayoría de los campos están, por lo menos de lo que viene hacia el pueblo, están sistematizados. ¿Estarán faltando, Ponciano, 50 hectáreas? Sí, o capaz un poquito más, pero Un poquito más, por pero eso, por ahí anda. No es, no es significativo. Ponciano, hablando de los campos, ¿hay predisposición de los propietarios de campo para hacer las curvas de nivel? Porque hay que meterse dentro de los terrenos, ¿no? Es decir, no queda mucha alternativa. No hay otra alternativa, pero en general, Miguel,
los que sufrieron o sufren el daño marcado por surcos, cárcavas, lo terminan aceptando. Por lo general los productores que no tienen un daño muy marcado lo tratan de evitar. Son indiferentes. Claro. Le complica la siembra, es decir, le buscan los peros para que no hacerlo. Pero yo creo que cada vez hay más productores, incluso yo estoy haciendo trabajos en zonas de Dorrego que las curvas ni las conocen. Y ya están llamando porque en esta última lluvia también, me olvidé comentarte, Héctor, le ha inundado la casa. Entonces estamos tratando de hacer, sistematizando el campo para que el agua no le llegue al casco. Así que se está ampliando. Este problema de variaciones climáticas tan bruscas hace que empiecen a sufrir otros productores que no tenían ese tipo de problema, por lo menos hidráulico. ¿Hay alguna normativa, alguna ley que, digamos, que al gobierno le permita en determinado momento, porque ojo, acá estamos hablando de bien común, o sea, si el propietario de campo en la pendiente no te deja entrar para hacer una curva de nivel, supongo que se debe dificultar el proyecto, ¿no? Yo sé que se está trabajando en una ley de suelos, de conservación de suelo, que todavía, incluso hasta el año pasado, estuvieron pidiendo información o que nos consultaban qué nos parecía. Están en eso, en presentarlo todavía. Lo que el ministerio a veces me comenta cuando yo le digo eso es que hay que buscarle la forma de la parte privada, es decir, entre un daño de un particular a otro. Pero esto no basta, porque en un caso así, como Torkins, como una ciudad que se ve afectada por varios... Por eso digo, es el bien común, ¿no? Es el bien común. Todavía no está, o por lo menos hasta el año pasado, a principios de este año, no había ninguna... Estaban trabajando en eso, pero no sé qué resolver. ¿Le genera beneficios al propietario del campo? A ver, no digo desde el punto de vista económico, seguramente le genera un lucro cesante porque le está sacando hectáreas teóricamente productivas, pero ¿tiene algún tipo de beneficio al tener una curva de nivel? Los que tienen las curvas a nivel, los que ya la tienen, se dan cuenta que lo que pierden no es tanto en superficie. Si uno le presta atención a las curvas, en la parte alta de la curva hay mucho más humedad por retención y ahí hay un desarrollo vegetal mayor. Aparte, no se le va la fertilidad, no se le lava el suelo, que es importantísimo en lo que hace al rendimiento. El efecto principal no erosiona y no se lleva a lo mejor, entonces el cultivo rinde a lo largo de un mayor tiempo bien. Lo que pasa cuando se erosiona, en 2 o 3 años se te fue lo mejor del suelo y tenés que decidir no hacer ningún cultivo, lo tenés que dejar abandonado y bueno, ahí se nota. Pero sí, si vos prestás atención, Miguel, los campos grandes que andan donde les interesa, a todos les interesa, por supuesto, lo que es plata, pero donde hay una administración, donde hay que rendir a grandes gerentes o a grandes empresas, las curvas a nivel la tienen incorporada y no importa lo que gasten en eso. Bueno, acá me están, o sea, el tema, vamos a aclarar, estamos hablando de, lo explicaba bien Pelta, ¿no? Lo que es la contención del agua, de achicar la velocidad, por ser un poco burdo pero gráfico, para que no erosione, no baje tanta agua de golpe. Lo que nos plantean a través de mensaje de texto tiene que ver con una obra que ayer estuve charlando con la Secretaría de Obras Públicas, vamos a ver si podemos conversar mañana, que se está gestionando y que es, acá me dice, es un terrapleno, es un dique lo que está en las vías del ferrocarril, es cierto, pero bueno, mañana vamos a hablar de la gestión que se está llevando a cabo para poder resolver esta situación. Que tiene relación, obviamente que la tienen, porque si sigue bajando agua a gran velocidad, va a ser mayor el problema para la zona, para todos, pero principalmente para la zona esta que estuvimos visitando el otro día. Bueno, hay un seguimiento entonces permanente de esta obra. Hay un seguimiento permanente no solamente de la obra de contención, sino hay un seguimiento de lo que son los canales que están bordeando la Moreno,
que años anteriores hemos tenido algunos problemas de taponamiento que se limpiaron y que a la semana estaban llenos de bolsas de residuos tirados adentro. Es decir, acá muchas veces le echamos la culpa a las autoridades de turno de la falta de mantenimiento de algunas obras, y los vecinos tampoco colaboran. Bueno, pues es importante... Decir, eso, discúlpame, Miguel, esto es importante porque hay gente que no anda por esos sectores, lo que ve es que el agua desborda, los canales claro, no conducen, hay un esfuerzo de laburo y de plata, pero esto no es de ahora, esto es histórico, porque yo no sé cuántos camiones de basura se sacaron de los canales, que pasa frente a la escuela agropecuaria, por ejemplo. Es decir, a la semana de haberlo limpiado, fuimos a recorrer para ver cómo habían quedado, y estaban llenos de bolsas de residuos. Eso es cultura, es otro tema, pero es importante, te decía, difundirlo, es decir, mantener, porque por así mucha gente, primero que mucha gente no sabe cómo es el sistema, y está bueno que ustedes lo expliquen, ¿no? Es decir, en buena hora que nos hayan tenido en cuenta para usar el medio y explicar cómo es la obra, a dónde apunta, es decir, todos los detalles. Y por otro lado, generar conciencia de que si estoy arrojando residuos en ese lugar, bueno, hoy no están llenos de residuos, hoy está lleno de arena, todos esos lugares de sedimento, pero estoy generando un gran problema, porque estoy obstaculizando el paso del agua y uno no sabe cuándo puede llegar a llover 100 o 130, ¿no? Esa es la realidad. Exacto. Bueno, yo no sé si queda algo más por decir, Walter. No, en principio, bueno, ya que los tengo, agradecerle a Ponciano y a Héctor todo el apoyo que nos están brindando. Recalcar que sí, que se está trabajando en los periodos entre fenómenos importantes como lo que hemos sufrido. Hemos ido trabajando permanentemente a partir de estos fenómenos. Nosotros seguimos evaluando, seguimos tratando de mejorar el sistema, es decir, es algo continuo, no es que salimos, llovió, vimos qué pasó y salimos corriendo, es algo que nos preocupa mucho, que estamos sobre el tema, que yo particularmente estoy aprendiendo bastante con ellos que tienen bastante experiencia en el tema y eso lo aprovecho mucho. Y bueno, obviamente que el intendente está permanentemente pidiéndome que digamos, quizás las maquinarias no estén permanentemente, pero él me está siguiendo para que se concluya el trabajo, lo tratemos de mejorar, porque es algo que es algo que lo tiene pendiente también, ¿no? Que funcione, porque sinceramente estamos en una ubicación compleja. Si bien disfrutamos del paisaje que nos brinda la sierra, pero estamos al pie de la sierra. Justo viene un camino que desemboca en el pueblo, tenemos las vías, por decirlo de alguna manera, en las espaldas. Hay mucho conflicto con el tema del agua y bueno, obviamente que es una preocupación y que tratamos de mejorarlo día a día. Aquí pregunta Orlando, dice, había en un tiempo pasado un proyecto de obra para desviar el agua al arroyo, un canal que va por detrás de Automoto, el cementerio, rumbo al arroyo. Este proyecto no es más seguro para desviar el agua de lluvia, dice Orlando. ¿Estaba ese proyecto, Héctor? Apunto sí, a vos porque sos el de más experiencia. No, ese proyecto es anterior todavía a la realización de estas obras, pero de vuelta, lo que se está planteando en ese proyecto, que era un canal, lo que daba cuando vos seguías, en primer lugar tenías que empezar a cortar campo. Y la profundización que tenías que hacerle era tremenda, porque el cementerio, prácticamente del cementerio, para la ruta 76, la pendiente viene hacia el pueblo. Entonces, una de las alternativas era entrar a cortar campo. Ese es un proyecto muy viejo que andaba dando vuelta. Lo que ocurre es que termina con una profundización de un canal y debe estar a 4 o 5 metros de profundidad. Es inviable como solución. Y de vuelta, es una solución donde atacamos los efectos y no las causas. Es decir, esto tiene que quedar claro. Cuando
se plantea esta obra, ¿qué es lo que se busca? Es lo que se busca, frenar el problema donde se origina. ¿Dónde se origina el problema? La primera parte en la sierra, que la capacidad de absorción de los suelos en la sierra propia es baja. ¿Está? Y encima baja con alta velocidad. Entonces, el sistema, que es muy simple, consta de canales que están al pie de la sierra, que toman el agua que baja de la sierra, que no tienen capacidad o posibilidad de infiltrarse. Y eso es conducido a lugares preestablecidos que son diques de distintos tamaños. En todo el área piloto debe haber 12, 13 diques hechos. En tierra, ¿qué se hace abajo de los diques o en zona donde no van canales? Porque no amerita que haya canales ni diques. Son trincheras de absorción, que son curvas a nivel en zona no arable que tienen una altura de 50 a 60 centímetros. Inclusive abajo de los diques tenemos trincheras de absorción. Y en los campos arables va la parte de sistematización con curva de nivel. Es un sistema muy simple para entender y plantea el tema de retención de agua, no de desagüe. Claro. No, no de cantidad, sino de velocidad. Y que lo que baje despacio. Es decir, ¿tenemos sectores débiles dentro del área piloto? Posiblemente. Pero son los que estamos recorriendo después de la lluvia para ver qué lugares tenemos que estar reforzando o modificando. El estudio original, que es un estudio de libro, en realidad, estamos totalmente modificados. Te voy a hacer una pregunta y capaz que digo una pavada, pero digo tantas pavadas al cabo del día, pero más no le hace nada. ¿Qué pasa? ¿Se puede proyectar, por ejemplo, haciendo un aprovechamiento de ese agua en ese sector, un dique de contención con aprovechamiento turístico? ¿En dónde? En el sector de donde ustedes están haciendo curvas de nivel y demás. Hay varios diques. Lo que ocurre es que no son de agua permanente. Claro. Es decir, yo estuve recorriendo con... Todo el cubrimiento. Y se percola. Estuve y se evapora. Con alumnos de la Universidad de La Pampa estuvimos recorriendo 14 de septiembre y el dique tenía algo de agua. Ustedes vieron en la foto lo que hay hoy. Y no llovió tanto, No llovieron los 300, llovieron 140. Arriba por ahí un poquito más. Les agradezco la atención. Bueno, gracias por hacer docencia y explicarle a la gente cómo es el tema. Está bueno, está bueno. Más allá de que, bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Obviamente. No, eso sin duda. Y en eso el compromiso, tanto del municipio como del Ministerio de Asuntos Agrarios como de INTA está. Y de INTA me refiero también, todo como institución, ¿no? Acá no hay nombres propios, sino como institución la disponibilidad de continuar trabajando, en definitiva para el bien de la comunidad, que es en la donde vivimos. Y por sobre todas las cosas como ciudadano de Torque, claro. Exactamente. Eso es fundamental. Gracias, Héctor, por la visita. De nada, Miguel. Gracias, Ponciano, muy amable. Gracias. Nos vemos en otro momento, Walter, muy amable.